Hola, en este video vamos a demostrar que el espectro de frecuencias de toda señal periódica en su magnitud es par y en su fase es impar. ¿Y cómo hacemos eso? Recordemos que un complejo Cn es de la forma x más j o y. Cn es una función compleja, tiene parte real y parte imaginaria. En un video anterior ya habíamos definido a Cn en términos de los coeficientes de la serie trigonométrica de Fourier así. O sea, tiene una parte real y tiene una parte imaginaria. Bueno, esta es la forma rectangular o cartesiana de un complejo, cuando se suma una parte real con una parte imaginaria. Esta es la forma cartesiana, también conocida como rectangular. Bueno, existen también otras formas de notar a un complejo. No solo existe la forma cartesiana rectangular, sino también la forma exponencial o la forma polar. ¿Y de dónde salen estas formas? A ver, recordemos del plano complejo, el eje horizontal representa a los reales y el eje vertical a los imaginarios. Un complejo de la forma x más y se representa como un punto que en el eje de la horizontal, o sea, la parte real es x, y en el eje vertical, o sea, la parte imaginaria es y. Este es el complejo x más jy. Para especificar en el plano a este complejo solo nos hace falta una coordenada x, y para llevarla a la forma rectangular. Si conocemos x y conocemos y, tenemos perfectamente identificado el punto, este valor complejo. Pero también lo tenemos perfectamente identificado si lo vemos como un vector de cierta magnitud y cierto ángulo. Esta magnitud del vector le llamamos magnitud S. Y el ángulo comúnmente también lo llamamos fase. Entonces, si especificamos la magnitud y la fase, también podríamos definir al complejo, llegar a este punto. La magnitud, recordemos, es la medida que hay de aquí a acá, es la magnitud de este vector, y la fase, el ángulo que forma con la horizontal. Muy bien, por trigonometría, ¿cómo estaría dada la magnitud? Dado que aquí se forma un triángulo rectángulo, teorema de Pitágoras, tendríamos el cuadrado de los catetos, que sería x cuadrada más y cuadrada, el cuadrado de cada cateto, y al sumar tendremos el cuadrado de la hipotenusa, y bueno, pues esa sería la magnitud. La distancia que hay de este punto a este punto. ¿Y la fase cómo la obtendríamos? ¿Cómo obtendríamos la fase? Sabemos que la tangente de teta involucra a los dos catetos, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Al aplicar un arco tangente a esta expresión, al lado izquierdo y también al lado derecho, tendríamos, este se elimina con este, y teta sería arco tangente de y entre x. Muy bien, pues este formato se conoce como forma exponencial. Forma exponencial de un complejo. También tenemos a la forma polar, que en realidad es la misma, solamente cambia un poquito el formato. También involucra a la magnitud y a la fase, pero observen que aquí aparece como el producto de una exponencial compleja por otra magnitud. Y aquí simplemente es la magnitud y se indica el ángulo con una casilla. Pero bueno, esta es la forma exponencial, a este se le conoce como forma polar. Sí, se puede observar que son equivalentes, son lo mismo, son muy similares. Bueno, ya que sabemos eso, de hecho,
¿Cómo pasamos de la forma cartesiana a la forma exponencial? Si hablamos de que se trata del mismo complejo. ¿Cómo pasamos de la cartesiana a la exponencial? Pues haciendo estas operaciones a partir de x y y, yo obtengo magnitud de c y fase de c. O sea, esa sería la conversión de la forma cartesiana a la exponencial. ¿Cómo podríamos hacerle para convertir de la forma exponencial, de esta forma, a la cartesiana? Pues simple y sencillamente si identificamos las identidades de Euler, e a la j teta o e a la i teta es coseno de teta más i seno de teta. Si este es más, pues este signo también será más, pero si este signo es menos del exponencial, este sería menos. Eso quiere decir que un complejo en forma polar, por ejemplo esta, se puede desglosar según las identidades, según esta identidad de Euler, así. Por lo tanto, nos permite encontrar un equivalente en forma cartesiana. Esta sería la conversión de forma exponencial o bien polar a la forma cartesiana. Bien, ¿para qué queremos eso? Pues para entender cómo es que el espectro de magnitud es par y el espectro de fase es impar. ¿Quién es la magnitud de C? Entonces vimos la raíz cuadrada del imaginario al cuadrado más el real al cuadrado. Como sabemos, Cn, antes de eso, el coeficiente Cn tiene una parte real dada por un medio de An y una parte imaginaria dada por menos un medio de Bn. Eso es Cn. Si sacamos la magnitud de Cn, tendríamos la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Como se puede ver, pues bueno, nos queda an cuadrada entre 4 más bn cuadrada entre 4. Para saber si tiene paridad esta expresión, la magnitud de Cn, habría que evaluar en valores negativos de n y ver la relación que guardan entre sí. Si evaluamos para n negativos, observamos que como an es una función par de n, lo demostramos en un video anterior, bueno, pues este sigue siendo positivo. Pero aunque b menos n es menos bn al cuadrado, se vuelve positivo. Entonces, pues tenemos lo mismo. Como se puede observar de aquí, Cn, la magnitud de Cn para valores positivos de n, aquí lo tenemos, y la magnitud de Cn para valores negativos de n nos da exactamente lo mismo. Bueno, aquí lo teníamos más abajo. Por lo tanto, Cn es una función par. Bueno, la magnitud de Cn es una función par de n. ¿Qué pasa con la fase? La fase está dada como tangente a la menos 1 de la parte imaginaria entre la real. ¿Quién es la parte imaginaria de Cn? Recordemos, Cn es esta expresión. La parte imaginaria es todo lo que multiplica la i, que sería menos un medio de Bn. Vamos a poner una vez aquí Bn. Entre la parte real, que es an entre 2.
Como se puede ver, este 2 y este 2 se eliminan y nos queda menos bn entre an. La función arcotangente de por sí es una función impar, así que puede salir este signo. Si evaluamos para n negativos, vamos a llamarlo aquí teta n porque es una función de n, la fase. Si evaluamos para teta negativos, tendríamos menos tangente a la menos 1, evaluando n negativos. Entre an negativos. B de menos n, subíndice menos n, es menos bn, lo vimos en un video anterior. Y este sería an. Entonces, este menos sale del arco tangente y se convierte en más. Como se puede ver, teta n y teta menos n son iguales excepto por un signo. Entonces se puede ver que teta menos n es, bueno, mejor lo ponemos así, teta n es la versión negativa de teta menos n. A ver, observemos. Teta n es la versión negativa de esta. Esto multiplicado por un menos 1, o sea, esta expresión teta menos n, esta, multiplicada por menos 1, la versión menos de esta es teta n. Ahí la tenemos. Por lo tanto, se corrobora que la función fase, que es una función de n llamada fase, es impar. Para toda función periódica, su espectro de magnitud entonces es par y su espectro de fase es impar. Siempre, siempre, siempre para cualquier señal periódica, el espectro de magnitud será par y el espectro de fase impar. Muchas gracias por ver este video. Eso es todo.